firmó para salvar a su pueblo. Ese papel fue la primera bala. El invierno de aquel año no llegó como todos los anteriores. No llegó con la suavidad familiar de los primeros fríos, con el olor a tierra húmeda y el sonido de los animales buscando refugio. Aquel invierno llegó de golpe, sin aviso, como un puño cerrado que cae sobre una mesa. Los ancianos del pueblo halcón decían que nunca habían visto algo así, que ni siquiera sus propios abuelos habían conocido un frío tan feroz, tan personal, tan lleno de intención, y en los relatos que sobreviven, los testigos siempre dicen lo mismo: el frío no fue lo peor fue lo que llegó junto con él. Aanu tenía 42 años cuando firmó el papel. Era un hombre de constitución fuerte, con manos grandes acostumbradas tanto a tensar un arco como a cargar niños pequeños, con ojos oscuros que habían visto guerras, hambrunas, nacimientos y muertes. Era el tipo de hombre que cuando entraba a un lugar, el lugar cambiaba de temperatura, no por arrogancia, sino por presencia, porque había algo en él, algo en la forma en que apoyaba los pies en el suelo, algo en cómo miraba el horizonte antes de hablar, que hacía que los demás se sintieran más seguros sin saber exactamente por qué. Su pueblo lo había elegido líder no porque él lo hubiera pedido, sino porque en los momentos de mayor oscuridad, era el único cuya voz no temblaba, pero aquella noche, después de firmar, su voz no fue necesaria, porque no había nada que decir. Para entender lo que Aanu hizo aquella tarde de noviembre, hay que entender primero lo que su pueblo había soportado durante los 4 años anteriores. 4 años de un desgaste que no había llegado en forma de batalla abierta, sino en forma de algo mucho más difícil de combatir: el agotamiento. Las tierras del norte, donde su pueblo había cazado durante generaciones, habían sido cercadas poco a poco por colonos que llegaban primero de uno en uno, luego en grupos, luego en caravanas interminables. Cada año, el territorio donde podían cazar se hacía más pequeño. Cada temporada, los animales que antes abundaban eran más difíciles de encontrar. Y cada invierno, la pregunta que nadie quería hacerse en voz alta se volvía más urgente: ¿hasta cuándo? Los guerreros jóvenes querían responder con violencia. Era comprensible. Había en ellos una rabia limpia, sin complicaciones, la rabia de quien ve que le roban y sabe exactamente quién es el ladrón. Pero Aanu conocía algo que los jóvenes aún no habían aprendido: que la rabia, por más justa que sea, no alimenta a los niños en invierno, que un guerrero muerto no calienta a su familia, que el orgullo es una virtud hasta que se convierte en el lujo que nadie puede permitirse. Él había luchado en su juventud, había visto lo que significaban las represalias, había enterrado a amigos cuyos nombres ya casi nadie recordaba, así que cuando llegó el otoño de aquel año, con el frío instalándose antes de lo esperado y las reservas de alimento más bajas que nunca, Aanu tomó una decisión que le costó más que cualquier batalla. Decidió escuchar. Lo que aún no sabía era que escuchar también tiene un precio. El enviado del gobierno llegó al campamento del pueblo halcón con 3 soldados de escolta y un intérprete que hablaba el idioma nativo con acento tan marcado que las palabras importantes llegaban distorsionadas. Se llamaba Kayowai. Era un hombre de mediana edad, delgado, con bigote cuidado y ojos claros que observaban todo con la eficiencia de quien evalúa situaciones en segundos. Vestía un traje oscuro absurdamente inadecuado para el paisaje, como si fuera un documento oficial que hubiera cobrado vida. Llegó con palabras amables. Siempre llegaban con palabras amables. Habló de paz, habló de prosperidad, habló del futuro como si fuera algo que él tuviera en un cajón de su escritorio y pudiera entregar cuando quisiera. Dijo que el gobierno entendía las dificultades del pueblo halcón. Dijo que nadie quería más sufrimiento. Dijo que había una solución justa, una solución que protegería a los ancianos y a los niños, que garantizaría comida para el invierno, que establecería límites claros y respetados. Todo lo que necesitaban hacer, explicó con la paciencia de un maestro de escuela, era ceder los valles del norte, los territorios de caza de las tierras altas, y trasladarse a las tierras del sur, donde el gobierno les garantizaba protección permanente. Aanu escuchó en silencio, escuchó cada palabra, y mientras escuchaba,
miraba las manos de Kayowai, que descansaban sobre una carpeta de cuero marrón que contenía el papel. El papel, ese rectángulo de fibra vegetal que, según le decían, cambiaría el destino de su pueblo para siempre. Según la tradición oral de aquellas tierras, Aanu no respondió de inmediato. Pidió 3 días. Kayowai aceptó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Aquella misma noche, Aanu reunió al consejo junto al fuego central. Eran 12 personas, 4 ancianos, 3 mujeres de la comunidad con reconocida sabiduría, 3 guerreros experimentados y 2 jóvenes líderes cuya energía aún no había sido domesticada por la realidad. El fuego crepitaba en el centro y el olor a leña de pino llenaba el aire con esa familiaridad que solo tienen las cosas que siempre han estado ahí. El más anciano del consejo se llamaba Tuktu, de una edad que nadie conocía con certeza pero que todos calculaban entre los 70 y los 80 años. Era pequeño, casi frágil en apariencia, con la piel tan marcada por el tiempo que parecía un mapa de todos los lugares que había conocido. Cuando hablaba, algo en el aire cambiaba. Tuktu habló durante mucho tiempo aquella noche. Habló de otros acuerdos, de otros papeles, de otros hombres con trajes oscuros que habían llegado con palabras amables y se habían ido dejando algo roto detrás. Habló de pueblos que habían firmado creyendo en promesas y que luego habían visto cómo esas promesas se disolvían como el hielo en primavera, sin dejar rastro, sin que nadie rindiera cuentas. Dijo que la palabra escrita en papel de los hombres del gobierno tenía una característica peculiar. Siempre significaba algo diferente para quien la escribía que para quien la aceptaba. Los guerreros jóvenes querían rechazar, querían pelear. Sus voces se alzaron junto al fuego con la intensidad de quienes aún creen que la voluntad puede doblegar a la geografía y al tiempo. Pero mientras hablaban, Aanu miraba a los niños que dormían en los extremos del campamento, envueltos en mantas que ya no eran suficientemente gruesas. Miraba a las mujeres que hervían huesos por segunda vez para sacarles algo de sustancia. Miraba las caras de los ancianos, que no decían nada pero cuyo silencio contenía todo. Sin embargo, lo que nadie mencionó aquella noche, lo que quedó flotando en el aire sin palabras, era la pregunta más importante de todas, si rechazaban el acuerdo, que vendría después. Porque Aanu sabía, con la certeza que dan los años de observar cómo funciona el poder, que el rechazo no significaba preservar lo que tenían, significaba perderlo de otra manera, con más dolor, con más sangre, con el mismo resultado final pero dejando más destrucción en el camino. El fuego fue consumiéndose hasta quedar en brasas. La reunión terminó sin resolución oficial, pero Aanu ya sabía lo que iba a hacer. El tiempo que Aanu pasó pensando antes de responder a Kayowai fue, según quienes lo conocieron bien, el tiempo más largo de su vida, no porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente lo que iba a hacer y necesitaba cargar con ese peso el tiempo suficiente para estar seguro de que era capaz de cargarlo para siempre. Caminó solo por las tierras del norte, subió a las colinas donde sus abuelos habían enterrado a los suyos, donde las piedras marcaban el lugar de hombres y mujeres que habían vivido creyendo que esa tierra era suya para siempre. Escuchó el viento entre los pinos, ese sonido que su madre le había enseñado a escuchar de niño, diciéndole que era la voz de los que ya no estaban. Tocó la tierra con las manos abiertas. Los ancianos cuentan que aquella noche, durmió en la colina donde estaba enterrado su padre, que se tumbó sobre la tierra fría, sin abrigo, y habló en voz baja durante horas. Nadie sabe lo que dijo, pero cuando bajó al amanecer del segundo día, algo en su cara había cambiado. No estaba vencido, estaba decidido, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde afuera a veces parezcan iguales. Kayowai esperaba en la tienda que había montado en el extremo sur del campamento, con su carpeta de cuero sobre la mesa y el mismo semblante profesional de quien ha tenido esta misma conversación muchas veces en muchos lugares. Sus soldados de escolta estaban fuera, en posiciones que pretendían ser casuales pero que no lo eran. El intérprete afinaba mentalmente las palabras que tendría que traducir. Todo estaba preparado para un ritual que Kayowai conocía de memoria. Aanu entró solo. Eso fue lo primero que desconcertó al enviado del gobierno,
que viniera sin consejo, sin acompañantes, sin el aparato de dignidad colectiva que los líderes nativos solían mostrar en estas ocasiones. Entró, se sentó frente a Kayowai, y durante un momento que el intérprete describió años después como extraordinariamente incómodo, simplemente lo miró. Kayowai comenzó a hablar de los términos del acuerdo, repasando los puntos principales con la eficiencia de un abogado: las tierras del norte, los valles de Casa de las Alturas, el territorio que los mapas del gobierno ya llamaban de otra manera, con otros nombres, como si el simple acto de cambiarle el nombre a algo cambiara también su historia. A cambio, el pueblo halcón recibiría garantía de establecimiento permanente en el sur, provisiones durante el primer año de transición y protección militar contra otros grupos hostiles. Aanu escuchó sin interrumpir. Cuando Kayowai terminó, hizo 3 preguntas a través del intérprete. La primera, si el acuerdo era permanente para ambas partes o solo para una. Kayowai respondió que era permanente. La segunda, si habría testigos del gobierno que responderían si los términos se incumplían. Kayowai dijo que el propio documento servía como garantía. La tercera pregunta, la que dejó a Kayowai en silencio por un momento, fue esta: si cuando su pueblo se marchara del norte, los huesos de sus muertos en las colinas serían respetados. Kayowai dijo que sí. Los relatos que sobreviven no especifican si lo dijo con convicción o con la automaticidad de quien dice lo que se espera que diga, pero lo dijo. Aanu extendió la mano, tomó la pluma, y firmó. Hay un detalle que los narradores de esta historia siempre mencionan cuando llegan a este punto, como si fuera imposible hablar del momento de la firma sin incluirlo. Cuando Aanu puso la pluma sobre el papel y trazó los signos que los hombres del gobierno habían diseñado para representar su nombre, su mano no tembló, no porque no sintiera nada, sino porque había tomado la decisión de que si iba a hacerlo, lo haría completamente, sin medias tintas, sin la vacilación que convierte un acto necesario en una humillación. Kayowai tomó el papel, lo dobló con cuidado y lo guardó en la carpeta de cuero. Dijo algo que el intérprete tradujo como: ha sido una decisión sabia. Luego, extendió la mano para estrechar la de Aanu, con el gesto protocolar de los hombres que creen que un apretón de manos es el cierre de algo. Aanu se puso de pie, inclinó la cabeza apenas perceptiblemente, y salió de la tienda. Afuera, el viento del norte llevaba la primera nieve del año. Pequeños copos blancos que flotaban con una calma que no correspondía a lo que Aanu sentía dentro de su pecho. Miró hacia las colinas, hacia donde sabía que estaban las tumbas de sus abuelos, y durante un instante, solo un instante, cerró los ojos. Aquella noche, cuando le contó al consejo lo que había hecho, el silencio que siguió fue diferente al silencio de otras noches. No era el silencio del desacuerdo, ni el silencio de la resignación. Era el silencio de un pueblo que comprende, al mismo tiempo, que algo ha terminado y que algo tiene que comenzar. Las provisiones llegaron. Eso hay que decirlo. En los primeros meses después de la firma, el gobierno cumplió con la parte más visible del acuerdo. Mandaron alimentos, mantas, algunas herramientas. No era abundancia, pero era suficiente para pasar el invierno sin perder a los más vulnerables. Los niños que habían llegado al otoño con los ojos hundidos por el hambre volvieron a tener algo de color en las mejillas. Las mujeres que habían estado hirviendo los mismos huesos por tercera y cuarta vez pudieron preparar comida de verdad. Los ancianos, que en otro invierno podrían no haber sobrevivido, llegaron a la primavera. Aanu observaba todo esto con una mezcla de alivio y algo más oscuro. Sabía que había tomado la decisión correcta para ese momento, pero también sabía, con la claridad incómoda de quien no se miente a sí mismo, que la decisión correcta para un momento puede ser el inicio de algo equivocado para todos los que vienen después. El proceso de traslado comenzó en febrero, cuando el frío empezaba a ceder apenas lo suficiente para que los viajes largos fueran posibles sin ser letales. Las familias empacaron lo que podían cargar. Dejaron estructuras que habían tardado años en construir. Dejaron jardines que aún no estaban listos para dar fruto. Dejaron los caminos que habían trazado durante generaciones entre los puntos importantes de su territorio. Esos caminos que no estaban marcados en ningún mapa pero que estaban.
grabados en la memoria colectiva con la precisión de los mapas más detallados. Lo que nadie dejó era la forma en que cada persona miraba hacia el norte mientras caminaba hacia el sur. Ese giro del cuello involuntario, como cuando el cuerpo recuerda algo que la mente ha decidido olvidar. Las tierras del sur no eran inhóspitas. Había agua, casa menor, condiciones para cultivar. Pero eran tierras desconocidas, y hay una diferencia enorme entre tierra habitable y tierra conocida. La tierra conocida habla, tiene nombres para cada barranca, para cada árbol. La tierra desconocida es muda, y esa mudez tiene un peso propio. Aanu trabajó los primeros meses con una energía que sorprendía incluso a los guerreros más jóvenes. Se levantaba antes que nadie, organizaba las tareas del día, mediaba en los conflictos pequeños que inevitablemente surgían cuando una comunidad tiene que reconstruir su cotidianidad desde cero. Nunca hablaba de las tierras del norte en términos de nostalgia. Cuando alguien lo hacía, él redirigía la conversación hacia el presente, hacia lo que había que construir, hacia lo que era posible. Era, en todos los sentidos visibles, el líder que su pueblo necesitaba en ese momento, pero los que lo conocían bien notaban algo que no era visible en sus acciones, sino en sus pausas. Notaban que cuando pensaba que nadie lo observaba, su mirada viajaba hacia el norte con una regularidad que tenía algo de ritual. Notaban que nunca hablaba de su padre, de las colinas, de los que estaban enterrados allá, pero en las montañas, alguien observaba, y lo que observaba no era bueno. Fue Tuktu quien supo primero. Los ancianos siempre son los primeros en saber las cosas malas, tal vez porque han acumulado suficientes vidas para reconocer el olor de la traición antes de que tome forma visible. Un comerciante que pasaba por las rutas del norte le dijo algo al anciano, algo casual, mencionado de pasada, sin imaginar el peso de lo que estaba transmitiendo. Tuktu esperó 2 días antes de decírselo a Anu. Después explicó que necesitó ese tiempo para encontrar las palabras correctas. Pero los que lo conocían bien sabían que en realidad lo que necesitó fue tiempo para prepararse para ver la cara de Anu cuando lo escuchara. Se lo dijo una noche, solos los dos junto a un fuego pequeño en el extremo del asentamiento. Se lo dijo sin rodeos, porque Tuktu nunca había visto el sentido de suavizar lo que no puede suavizarse. Le dijo que Cayobai había llegado al norte con un grupo de colonos, que habían comenzado a establecerse en el valle principal, el mismo que el acuerdo debía proteger durante el proceso de transición, y que la primera estructura que Cayobai había mandado construir, la primera tienda del nuevo establecimiento, se encontraba en la ladera de la colina sur, la colina donde estaban enterrados los abuelos de Aanu, la colina donde estaba su padre. El fuego pequeño crepitó. Una chispa saltó y murió en el aire antes de tocar el suelo. Aanu no dijo nada durante un tiempo que Tuktu no pudo cuantificar, pero que describió años después como el tiempo más largo que había pasado en silencio junto a otro ser humano. Cuando finalmente habló, dijo una sola cosa. No fue una pregunta, no fue una maldición, no fue el rugido de alguien que descubre que le han robado. Fue algo más quieto y más permanente que todo eso. Dijo que ya lo sabía, que siempre lo había sabido, porque Aanu no era ingenuo, nunca lo había sido. Cuando firmó el papel, no firmó creyendo en las palabras de Cayobai, firmó porque la alternativa era peor, y porque a veces la sabiduría más difícil es la que te obliga a elegir entre lo malo y lo peor, sabiendo exactamente lo que estás eligiendo. Pero hay una diferencia entre saber algo en abstracto y saberlo cuando ese algo tiene una dirección y un nombre, cuando ya no es una posibilidad sino un hecho con coordenadas específicas. Lo que Aanu sintió aquella noche junto al fuego pequeño no era sorpresa, era algo más antiguo y más pesado. Era la confirmación de algo que había intentado, con toda su voluntad, que no fuera cierto. Era el momento en que la esperanza, que había guardado en algún lugar muy escondido de su interior sin admitir que la tenía, finalmente se extinguía, y junto con ella, algo más, la comprensión de que había tomado la decisión más difícil de su existencia. La había cargado en silencio, había convencido a su pueblo de seguirlo, y al final el resultado habría sido el mismo de cualquier manera, solo que con más sangre y menos niños vivos.
tal vez había salvado vidas, pero a un precio que seguiría cobrándose durante generaciones. Algunos en el pueblo esperaban que Anu reaccionara con furia. Los guerreros jóvenes, que ya habían pasado el invierno rumiando su rabia contenida, vieron en la noticia del establecimiento de Kayowai la justificación de todo lo que habían querido hacer desde el principio. Se acercaron a Anu con ojos encendidos, recordándole que él mismo había dudado, que los ancianos habían advertido, que la traición era exactamente lo que todos habían predicho. Anu los escuchó con la misma quietud con que había escuchado a Kayowai, y cuando terminaron, les dijo algo inesperado. Les dijo que tenían razón, que el acuerdo había sido violado, y que precisamente por eso, no iba a reaccionar como Kayowai esperaba, porque Kayowai esperaba exactamente eso, que los guerreros atacaran y le dieran el pretexto para lo que ya tenía planeado. El establecimiento en la colina sagrada no era un error, era una provocación calculada, y la respuesta esperada era la que los destruiría definitivamente. Así que Anu eligió lo más difícil, eligió no responder de la manera en que lo esperaban. Lo que sí hizo a Anu, en los días que siguieron, fue algo que muy pocas personas supieron. Salió solo, de madrugada, y caminó hacia el norte. Nadie sabe si llegó hasta la colina o si se detuvo antes. Los que intentaron seguirlo aquella noche dicen que lo perdieron de vista antes del amanecer. Regresó al día siguiente con el sol ya alto. No dijo a dónde había ido, pero algo en él había cambiado de una manera difícil de nombrar. No era la derrota ni la resignación. Era algo más parecido a lo que ocurre cuando alguien termina de llorar, no porque el dolor haya pasado, sino porque el cuerpo ha encontrado la manera de continuar a pesar de él. Tuktu fue el único que le preguntó directamente, y a Anu le respondió que había ido a despedirse, que había hablado con su padre por última vez y le había pedido perdón, no por la decisión, sino por las consecuencias que no había podido controlar, y que su padre, o el viento que llevaba su voz, le había respondido algo que él guardaría para sí mismo hasta el final de sus días. En los meses que siguieron, Anu se dedicó a algo que en apariencia tenía poco que ver con lo que había ocurrido, pero que, en realidad, era su respuesta más profunda a todo. Se dedicó a enseñar, no solo las cosas prácticas, las técnicas de caza en el nuevo territorio, los métodos de cultivo que funcionaban en esa tierra diferente, las rutas seguras y las fuentes de agua. Se dedicó a enseñar la otra cosa, la memoria. Reunía a los niños y a los jóvenes y les contaba los nombres de cada lugar del norte, les contaba las historias que estaban ligadas a cada colina, a cada río, a cada árbol viejo que había servido de referencia durante generaciones. Les contaba quiénes estaban enterrados dónde y por qué eso importaba. Les contaba las canciones que se cantaban en las ceremonias que ya no podían hacer en los lugares donde habían nacido esas canciones. Les contaba todo con una precisión obsesiva, como si supiera que la memoria es la única forma de propiedad que no puede ser confiscada por un papel firmado. Los ancianos cuentan que Anu tenía una frase que repetía a los niños cada vez que terminaba una de estas sesiones de enseñanza, una frase que los niños aprendieron de memoria y que transmitieron a sus propios hijos décadas después. Decía que la tierra puede ser tomada, pero la tierra que vive en la memoria de un pueblo es de ese pueblo para siempre, que mientras hubiera alguien que recordara el nombre verdadero de una colina, esa colina no les pertenecía completamente a quienes habían puesto sus tiendas encima. Era una forma de resistencia que Kayowai nunca habría entendido, porque era invisible, porque no hacía ruido, porque no daba pretextos, y porque era absolutamente indestructible. El papel que Anu firmó aquel noviembre existe todavía en algún archivo del gobierno, catalogado entre miles de documentos similares. Es un rectángulo amarillento, perfectamente ordinario en apariencia, parte de un proceso que se repitió tantas veces en tantos lugares que sus ejecutores debieron haberlo vivido como algo rutinario. Lo que el papel no pudo hacer fue borrar los nombres. Lo que ningún establecimiento de colonos pudo hacer fue silenciar las palabras que el pueblo halcón siguió pronunciando en la oscuridad de sus noches, los nombres verdaderos de los lugares que los mapas del gobierno habían rebautizado.
como si renombrar algo fuera equivalente a poseerlo. Los nombres sobrevivieron. Los descendientes del pueblo halcón recuerdan cada colina, cada barranca del norte con la misma precisión con que sus ancestros los recorrieron, no como nostalgia, sino como conocimiento, no como herida, sino como herencia, y recuerdan a Anu no como el hombre que firmó, sino como el hombre que entendió que firmar era lo único que podía hacer y aún así encontró la manera de que su pueblo no quedara con las manos vacías. Anu murió en invierno, como había nacido, en las tierras del sur que con el tiempo fueron haciéndose conocidas. ¿Qué es lo más parecido a sentirse propio que puede ofrecer una tierra nueva? Tenía 61 años. Murió rodeado de su hijo, de sus nietos, y de varios miembros del pueblo que habían querido estar presentes porque sentían que el momento lo merecía. La noche anterior a su muerte pidió que le contaran una de las historias de Tuktu, una de las que hablaban del norte, de los lugares que ya no estaban en sus manos pero sí en su memoria. Alguien se la contó, con todos los nombres, con todos los detalles. Escuchó con los ojos cerrados y una expresión que sus nietos describieron como paz, aunque reconocieron que también podía ser agotamiento, o simplemente la cara que pone alguien cuando llega al final de algo muy largo y por fin puede dejar de cargarlo. No dijo nada notable en sus últimas horas. Fue más silencioso que dramático, más ordinario que épico, un hombre que hacía las cosas difíciles sin necesitar que nadie lo viera hacerlas. Murió antes del amanecer, cuando el frío era más intenso que a cualquier otra hora de la noche. Lo que quedó después de Anu no fue una victoria en ningún sentido convencional. Las tierras del norte no volvieron, los papeles del archivo no cambiaron. El mundo continuó siendo el mundo que era, con sus injusticias perfectamente documentadas y perfectamente ignoradas. Lo que quedó fue algo más difícil de medir pero más difícil también de destruir. Quedó un pueblo que había sobrevivido, que había mantenido su lengua, que había preservado sus ceremonias, adaptadas, transformadas, pero vivas, que había transmitido sus nombres, sus historias, su manera de entender la relación entre los seres humanos y la tierra, que había encontrado, en el acto mismo de la derrota, una forma de resistencia que no necesitaba armas porque no podía ser combatida con armas, y quedó la memoria de un hombre que entendió, en el momento más difícil, que liderar a un pueblo no siempre significa llevarlo a la victoria, a veces significa cargar el peso que los demás no pueden cargar para que puedan seguir caminando, significa tomar decisiones que duelen para evitar las que duelen más. Significa ver la realidad tal como es y actuar en consecuencia, aunque eso cueste para siempre. Años después, cuando los descendientes del pueblo halcón contaban su historia, siempre llegaban al mismo punto, el momento en que Anu tomó la pluma, y el narrador siempre hacía una pausa, no para crear suspenso, sino porque era necesaria para que lo que venía después tuviera el peso que merecía, que mientras Kayowai se llevaba el papel creyendo que contenía la historia completa, la historia real se estaba desarrollando en otro lugar, en la memoria de los que quedaron, que aprendieron sin que nadie se lo explicara que hay cosas que no caben en ningún papel, y que esas cosas son las únicas que duran. La memoria del desierto guarda todo lo que los papeles olvidan, y hay nombres que siguen viajando en el viento del norte, aunque ya nadie recuerde a Kayowai.